La semana pasada fue entregado en el Congreso de la Unión el paquete económico 2024. Este paquete es de vital importancia porque de él depende el financiamiento a las diferentes secretarías, programas sociales, obras y funcionamiento. Que el rumbo, el desarrollo del país, en una palabra, no se detenga y de preferencia que redoble el paso. Hoy he invitado al economista Emilio de Igartua, compañero de nosotros en Visión Empresarial, para platicar sobre el tema. Ya lo he presentado en otras ocasiones, hemos hablado de todos sus blasones. Usted sabe que es una persona muy preparada y muy capaz. Y bueno, pues Emilio, bienvenido, qué gusto saludarte. No, pues el gusto es para mí, sobre todo estar en este mes de septiembre que es tan significativo, no solamente para nuestro país, por la independencia, sino para esa estación, por el nacimiento, por el origen, por muchas cosas, así es que es importante. Y este mes de septiembre está haciendo... Ya el 15, ya el aniversario de la XCBT. Así es, entonces, bueno, pues todo eso en este septiembre, que además está siendo muy complejo, ¿no? Que, bueno, va a marcar mucho del derrotero y de lo que vamos a hablar hoy en el futuro, ¿no? Así es. Bueno, pero vamos a meternos en tema porque si no luego se nos va el tiempo y andamos papaloteando para al final tratar de abarcar todos los temas. Antes de entrar en materia, hay gente que sabe muy bien de todo esto, pero hay muchos que somos neófitos, que nos tienen que explicar las cosas de una manera más fácil y sencilla. Y lo elemental, ¿qué es el paquete económico, Emilio? Bueno, para que todos nos entendamos sobre este tema, el paquete económico tiene que ver con un hecho tan sencillo. Lo explicaba un maestro de economía en la Facultad de Ciencias Políticas, el maestro Bonilla, que lamentablemente falleció, pero nos decía, bueno, ¿qué es un paquete económico? Es tan sencillo como una persona que va a abrir una cuenta de cheques a un banco y obviamente para poder sacar recursos le dan una chequera y esa chequera tendrá tanta posibilidad de manejo como recursos económicos tenga la chequera, de tal suerte que si tú depositaste 1,000 pesos, pues solamente podrás gastar 1,000 pesos. En ese sentido, bueno, pues la economía como la desearían, diríamos, desde el punto de vista de la lógica, siempre debería ser así, y los países deberían manejarse de esa manera. Pero no lo hacen porque en muchas ocasiones gastan más que lo que egresan. Y eso en un momento determinado obliga a tener deuda interna o deuda externa y obviamente se configura un fenómeno muy complejo. El paquete económico no es sino hoy, y eso lo desarrolló desde hace muchos años, a principios del siglo XIX, John Maynard Keynes, que seguramente pues todos los que nos están escuchando lo conocen, las políticas keynesianas, y él habló de un libro blanco y obviamente ese libro tenía como propósito que los países pudieran tener un control de sus gastos, a qué los iban a invertir, a gasto público, al tema social, etcétera, ¿no? Una distribución adecuada. Y eso es al final del día lo que todos los países a nivel planetario, y México no es la excepción, realizamos. O sea, ¿cuánto vamos a ingresar? Primero que todo, porque uno puede hacer una planeación. No, pues este año voy a ir de vacaciones y le voy a comprar a mis hijos zapatos. Sí, pero si tus ingresos no son suficientes, pues obviamente no lo vas a poder hacer. Y ese es el punto fundamental. Tienes que echar a andar tu tarjeta de crédito o pedir algún crédito. Endeudarte, ¿no? Entonces eso es un endeudamiento que puede ser, voy a hacer una analogía muy simplista, pero puede ser interna. A lo mejor se prestan entre los mismos miembros de la familia para que puedan subsanar sus deudas, pero no. A lo mejor tienen que pedir un crédito al banco o a un agiotista, que espero que no lo hagan. Entonces, todo eso obviamente configura un proyecto. Que un crédito a una tarjeta de crédito es peor que un agiotista. Porque hay un elemento muy complejo, ¿no? Una tarjeta de crédito, y sobre todo hoy, que seguramente vamos a hablar de eso, la tasa de interés es muy alta, ¿no? Porque están pagando los CETES, que es el referente de los certificados de la tesorería, es el referente al tema de un premio para quien invierte y que obviamente pueda resarcirlo de un componente que se llama inflación y que es un aumento generalizado de precios. Entonces, yo ahorro porque en un momento determinado, ahorita por ejemplo tenemos ya cerca del 4.5% de tasa de inflación y el banco te está dando
más o menos el 11.3, claro, menos descuento de impuestos. Por cierto, hoy leí una nota que es preocupante, pero entiendo que tiene que ver con un mecanismo de que si las tasas de interés van a ser altas, van a incrementarse. Hoy está cobrándose más o menos un 1.4% de impuesto de retención del gobierno a la inversión, más bien al ahorro que tú estás haciendo. Hay un plan, todavía no está esto concreto, pero se habla de un 4.3. ¿Qué significa eso? Que las personas van a decir, bueno, en lugar de estar ahorrando porque me están quitando, mejor lo gasto. Eso es una manera de impulsar la economía, porque las tasas de interés altas obviamente lo que hacen es alentar la producción y por eso los riesgos de la recesión económica. Ahora, entre otros, me encuentro con esos datos, el proyecto de paquete económico 2024. Lo que yo leí, CNE recibirá 273% más de presupuesto. Banco del Bienestar, 600% más. El INE, 78% más, que se entiende por el tema de las elecciones. Es un proceso electoral. Que bueno, eso todavía va a pasar en la Cámara de Diputados, sí, que es la responsable. Pero salud, menos 56%. Eso sí, no me cuadra en absoluto. Pemex, menos 36%, también lo puedo entender. Pero salud, yo creo que ahí hay algo que se tiene que revisar muy a fondo. Presupuesto de gasto por 9.07 billones de pesos, la cifra histórica más alta desde que se tiene registro. ¿Qué impresión en general te merece este paquete económico, Emilio? Mira, yo creo que tendríamos que hacer un recuento de los 5 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que empieza ahora a ser el sexto año, o sea, con lo que va a ejercer en el último año de su administración. Evidentemente, el presupuesto tiene que ver con un componente muy importante y por eso cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta ante la Cámara de Diputados este plan, dice que esto está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, que fue presentado en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de Planeación y que establece ciertas políticas de crecimiento. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de lo que pensaban muchos antes de que fuera presidente y a lo largo de ese tiempo, y obvio también hay que enfatizarlo, hemos escuchado y leído cotidianamente una visión de que México va a vivir el año que entra una crisis económica de fin de sexenio, y los datos no son en ese sentido. Y esto obedece a que el gobierno de la República, no obstante que ha habido 4 secretarios de Hacienda, han mantenido una disciplina en la macroeconomía. ¿Qué significa la macroeconomía? Para los que estudiamos economía sabemos que hay un contexto global, el tema de lo que tiene que ver con la sociedad, y otro que es la microeconomía, que es lo que corresponde a nosotros. La macroeconomía ha sido muy cuidada. Ha habido, algunos incluso acusan a Andrés Manuel López Obrador que ha sido más neoliberal que los neoliberales. Ha tenido mucho cuidado con el tema del crecimiento de la deuda externa. Por cierto, ahora se va a reducir a un 48%. Es la quiero hablar de esto un poquito más adelante porque necesito entender algo. Así que sí, entonces digo, luego ya lo que vamos a observar es un paquete económico, para volver nuevamente, que tiene un propósito evidentemente político, ¿no? Ese es un componente, o sea, no podemos deslindarnos de un aspecto de lo que viene en los próximos meses. Antes de entrar al programa hablamos, son 9 meses, ¿no? Desde que ahora ya tenemos a los representantes, ahora como se llamen, del parte de Morena y sus asociados, de parte del Frente Amplio, pero vamos a tener ese largo proceso, pero va a haber elecciones que per se significan un gasto importante que el INE está obviamente reflejando en la solicitud de una parte de ese presupuesto. Pero al tiempo también, obviamente, y esto es... También esto es benéfico porque permea, es dinero que... Claro. Sí, porque el dinero que se gasta en el pueblo. El dinero que utiliza el INE, pues no va para fiestas, ¿no? Es para pagarle a un grupo de personas que van a tener, algunos incluso por temporalidad, porque sabemos que hay funcionarios de casilla, que tienen que tener las urnas, la lista nominal de electores, o sea, aunque ellos no reciban un recurso, hay un gasto en el ejercicio. Y no solamente eso, los mismos partidos. Sí, bueno, el financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Que desde la reforma del 97 hay una derrama económica. Exactamente.
Y eso obviamente permea en toda la sociedad. Hoy ya quizá no vemos porque ha cambiado mucho las cosas. Y yo lo recordamos hace un tiempo, tu hijo ya pues, no se acordará de eso, pero había pendones y una serie de propaganda, papel. Un mundo. Sí, las imprentas pues esperaban que viniera el proceso electoral de los 3 años o de los 6. Hoy las cosas son muy diferentes, son redes sociales, son elementos obviamente de otro tipo, pero eso obviamente genera un ingreso en la sociedad. Ahora, nosotros lo que estamos viendo es un presupuesto que sobre todo tiene una articulación, pero además tiene un sentido de pertinencia con lo que históricamente se había dado. Sabemos que a lo largo de ese sexenio el presidente ha cumplido con un proyecto de nación que él ha defendido. El tema del apoyo a los adultos mayores, el tema de los adultos, a los jóvenes, el tema de las pensiones, todos esos elementos están ya, además, incluso llevados a la Constitución, pero requieren un fondeo. Y obviamente esto va a depender del recurso económico que el gobierno genera. Nosotros tenemos ingresos locales, el pago de impuestos que nosotros hacemos, vamos a sacar una licencia, o sea, todo eso es un componente de una canasta local. Pero obviamente también tenemos por exportaciones una cantidad que evidentemente nos ayuda para poder fondear todos esos recursos. Además de eso está obviamente las remesas. Es importante señalar, ¿no? En ocasiones se dice, las remesas, México está muy bien. Bueno, las remesas es un recurso que viene del exterior y que evidencia, obviamente, que primero hay un número muy importante de mexicanos o de descendientes de mexicanos que están particularmente en los Estados Unidos y que están enviando un recurso económico a nuestro país. Por cierto, ahora, y se habla mucho, ¿no? El superpeso le ha pegado a las remesas. Claro. Porque obviamente ya $1 pues no es no son 20 pesos, son 16.50, hoy 17.50, obviamente es menos, pero esa cantidad es importante. El tema de los turistas que vienen al país. Se ha hablado mucho en estos últimos 2-3 años de un ingreso muy importante de turistas a nuestro país, que obviamente vienen alentados, además primero vinieron por el tema de que había una devaluación, que era más barato estar aquí en nuestro país. Hoy también el superpeso pues en un momento determinado también le pega a esto. Bueno, todos esos elementos son los que, desde el punto de vista político, porque el paquete económico tiene una visión política, y es obviamente afianzar el aspecto económico. Tiene que estar orientado, lógicamente, al pago de estos compromisos que el gobierno ha hecho, pero también, lógicamente, a esas variables económicas que son fundamentales. Una de ellas, la más importante, es el tema de la inflación. Algo que no ha reconocido el frente opositor es el tema que se ha hecho en México, a diferencia de otros países en donde se pusieron controles de precios, y aquí realmente lo que se hizo fue un acuerdo, no fue como en la época de Miguel de la Madrid, un acuerdo entre el sector público, el sector laboral, etcétera, pero hubo un control de precios, y esto nos ha llevado ya a que de estar en casi 10.5, que fue el punto más alto después del tema de la pandemia, a estar en 4.6. Sigue siendo alto el tema de la inflación, porque la subyacente, que quita los elementos como la gasolina, el petróleo, etcétera, siguen siendo altos. Por eso las tasas de interés tienen que ser altas. Pero es que cuando López Portillo llegamos a tener hasta 100 y tantos. Bueno, y sobre todo más que con López Portillo, con Miguel de la Madrid, llegamos a tener, incluso con Ernesto Zedillo, después de la crisis del 94-95, fue del 160% el incremento en los precios. Entonces, como en Argentina ahora. Bueno, el tema de Argentina es y bueno, ya hablaríamos después en otro tema con el tema de Milei y lo que significa ese tema de el crecimiento de la derecha radical, ¿no? Pero no nos desviemos. No nos desviemos de eso. Pero te digo, entonces, es un paquete económico que tiene como propósito, primero, dar estabilidad económica. O sea, lo que requiere el gobierno, ellos van a decir, sí, pues es que el gobierno está generando recursos porque es un tema electorero. Pues sí, al final de cuentas, obviamente, a Morena, como partido gobernante, le interesa que su masa crítica, su voto duro, pues perciba que el proyecto económico está sustentado de tal manera que se van a mantener los propósitos que ese gobierno tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Empleos, hay que generar estabilidad económica. Y el factor más importante es, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Una de las críticas que se ha hecho de manera recurrente al gobierno de López Obrador es que no ha crecido lo suficiente, y lo comparan con los gobiernos anteriores. Quizá el gobierno más cercano es el de Vicente Fox, que tuvo un crecimiento importante, pero después vamos a ver que prácticamente todos los presidentes tuvieron en algún momento una caída significativa. En el caso de México,
Obviamente no podemos olvidar que estuvimos 2 años en el tema de la pandemia, que obviamente eso significó una pérdida de cerca del 9%, o sea, un decremento del 9% del Producto Interno Bruto, y que hoy estamos contrarreloj, en el sentido de que esa que se perdió, pues vamos a tardar un buen tiempo. Incluso en el paquete económico que acaba de entregar el secretario de Hacienda se establece que difícilmente México va a crecer más allá del 3% en los próximos 5 años. O sea, está anticipando esto. ¿Por qué? Porque hay una situación de recesión económica. Voy a dar un ejemplo muy específico. Alemania ha sido históricamente, desde hace 20 años, el motor de la economía europea. Hoy está en una situación de decrecimiento, de una recesión económica, un 0.1%. España, que había tenido un crecimiento importante el año pasado, 5% del Producto Interno Bruto, está reduciéndose, además con la crisis política que está derivando de la no definición de su gobierno. Todos esos elementos entonces intervienen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener un plan. ¿Es un plan austero? Sí. Es un plan, diríamos, de consolidación. Porque además vamos a ver a un presidente de la República, y es un elemento importante, muy diferente a lo que hemos visto en los últimos años, tanto tú como yo, en los últimos años, un presidente que prácticamente el último año se dedicaba a estar guardado en algún lugar, a participar lo menos posible. Vamos a ver un presidente que va a estar muy en la acción política, y obviamente para eso requiere un establishment adecuado, un esquema de esa naturaleza. Ahora, sobre la inflación esta de la que hablas, Emilio, la inflación en México se ubicaba en 4.64% durante agosto. Los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.24% y anual de 6.86%, mientras los servicios aumentaron 0.31% en el mes y 5.15% al año, de acuerdo con el INEGI. Estos datos ¿no nos deben de preocupar para lo que resta del año? Bueno, yo creo que la inflación está llegando a un punto de equilibrio, pero el Banco de México ha sido muy puntual en ese sentido, y tan es así que no ha reducido, y seguramente no lo reducirá en el resto del año, la tasa del 11.3% que tiene en las tasas de interés. ¿Por qué? Porque es una manera, o sea, ¿por qué levanta los bancos centrales? ¿Por qué elevan sus tasas de interés? Porque es la manera en que los que tienen el recurso económico lo guarden, porque hay un premio mayor que el que tiene el componente de la inflación. Obviamente, ¿eso qué es lo que provoca? Que las empresas no inviertan suficiente, porque obviamente los créditos se encarecen, obviamente el dedicarle recursos económicos a la producción no es tan atractivo, y eso hace que baje la oferta de mercancías. O sea, la economía se mueve por la ley, aunque la ley de la oferta y la demanda ya no funciona como era en la economía clásica, porque hoy tenemos monopolios, oligopolios, que tienen un componente de influencia en el mercado, pero al final del día, y lo voy a hacer con ¿por qué hoy el dólar está tan barato? Porque la economía es sólida, sí es un elemento, pero sobre todo porque hay muchos dólares en el país. Han ingresado por el tema de la remesa, sí, pero también porque está habiendo una inversión. No ha habido especulación. No ha habido especulación. No ha habido salida de capitales. Exactamente. Ha habido inversión extranjera. Aún los empresarios que señalan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido inadecuado, están invirtiendo en el país. El tema del nearshoring, este tema de la relocalización de las empresas, está trayendo recursos. Algunos empresarios dicen, y creo que con justicia, que deben de modificar. Yo me cuestiono, ¿cómo puede suceder todo este paquete de cosas que hablamos ahorita relacionados con la fortaleza del peso y de la economía mexicana? ¿Cómo puede ser que no haya habido fuga de capitales? ¿Cómo puede ser que no haya habido esta especulación? ¿Cómo puede ser que se haya traído capital extranjero a instalarse en nuestro país? Con dos factores que me parecen, muy canijos. Uno, los empresarios no están de acuerdo con Andrés Manuel, y esto podría ser algo muy pesado como para decir no vengan los otros empresarios de fuera a invertir acá. Y dos, el tema de la inseguridad, que es fuerte, es pesado, y que pues causa pérdida a las empresas. Aún así, Emilio,
Bueno, el tema de la inseguridad obviamente que es uno de los puntos que creo que será fundamentalmente necesario que en los planes de gobierno de las candidatas, y si hay otro candidato, tendrá que establecerse. Pero yo te diré una cosa, los empresarios no están peleados con su dinero. Pueden estar peleados o no estar de acuerdo con las estrategias económicas de Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo hemos platicado en otro momento. Me parece que uno de los, diríamos, elementos que han sido pues inadecuados en la estructura de gobierno es esta volubilidad que ha habido en la relación con el sector empresarial. A lo largo de 5 años, yo cuando menos recuerdo, 5 veces que se reunieron los empresarios y que dijeron que iban a invertir y 40,000 millones de dólares y no sé qué, y eso se ha quedado aparentemente en una propuesta, aunque ha habido inversión. Pero lo que ocurre es que el escenario que realmente existe en el país, y si no demerito el tema de la inseguridad, que es evidente, es que hay inversión y sobre todo un factor importante. ¿Por qué no sacan hoy los empresarios, aunque estén en desacuerdo con el gobierno mexicano? Porque hay estabilidad, porque se han respetado las reglas económicas, pero sobre todo porque el diferencial que hay entre las tasas de interés que hay en Estados Unidos, que es el 4%, contra el 11.3%, es más atractivo. Es más atractivo. Y con el superpeso, pues todavía más. Y entonces, bueno. Que por cierto, te comento que se estima para el próximo año, en el paquete económico, en 17.10. Gerardo Esquivel, que tú sabes, conoces, fue sí, subsecretario de Hacienda y luego gobernador del Banco de México. Lamentablemente, pues no pudo transitar a ser el secretario general de la CEPAL, lo cual hubiera sido muy bueno, pero es un economista de gran calado. Habla del fin del superpeso en un artículo que publicó El País esta semana, y dice que el próximo año seguramente ya este movimiento, hoy lo hemos estado viendo en 16.40, 16.35, históricamente, digo, obviamente lo hemos visto mucho más abajo, pero diríamos, en los componentes socioeconómicos va a haber una modificación. Él considera que no sea un factor negativo en general para el país, pero es obvio, hay componentes externos que no podemos dejar de considerar. Se ha hablado mucho de una posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos. Se ha temperado de alguna manera el tema de la escalada de las tasas de interés ha menguado un poco, pero un factor importante que yo no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con aspectos políticos y que para Claudia, para Xóchitl y para quien en un momento determinado se pueda sumar, en el caso de Marcelo Ebrard, no sé realmente cuál va a ser, como tú lo decías hace un momento, cuál va a ser el trayecto, es muy factible que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Hoy se está manejando incluso un tema de la 14ª enmienda que paradójicamente permite que el presidente de la República esté incluso en la cárcel, acusado por un ilícito, pero podrá participar y ser presidente. Una cuestión que parece no adecuada, pero sin embargo... Y lógica. Así es, hay un punto en la 14ª enmienda que los demócratas, que lo que han hecho es empoderar cada vez que quieren hacer algo con Donald Trump, la están manejando, ¿no? Se ve una especie como de la bomba atómica de Donald Trump. Es que dice en un apartado esta 14ª enmienda que solamente podrá ser impedido de ocupar el cargo de presidente de la República de los Estados Unidos aquella persona que haya participado en algún hecho que ponga en riesgo la democracia y la estabilidad del país. Y obviamente 6 de enero de 2021 pues fue un factor. Hoy se está juzgando al presidente Donald Trump si participó realmente. Dice que no, pero todos sabemos que lo hizo. Entonces, pero si eso no ocurre, si eso no tiene éxito, como no tuvo éxito los 2 impeachment y todos los elementos y la demanda de una periodista por acoso sexual, todo eso, vamos a tener a Donald Trump como presidente de la República por 4 años y además ya sin ningún tema en donde le preocupe la reelección, porque será su última opción. Entonces, todos esos componentes tienen también que verse como estos variables independientes que pueden trastocar, no el año que entra, pero sí después el proyecto. Hoy este es un proyecto estable, es un proyecto que te permite tener una visión de futuro tranquila, que tengas los recursos económicos para poder subsanar los aspectos que son sobre todo el crecimiento el tema de los apoyos a los adultos mayores. Y en ese punto es importante señalar, la captación del SAT ha sido la más alta en la historia del país, la más alta.
y se plantea que habrá un crecimiento del 14.5% el próximo año, lo cual significa que lo que le preocupa a algunos, los recursos económicos que se puedan tener para fondear lo que es el presupuesto de egresos, pues está con el presupuesto de ingresos justificado. De hecho, hay una nota que rescaté, dice que Hacienda busca que ahorradores paguen más ISR el próximo año, con un aumento a la tasa de retención de 1.48%, frente al 0.15% autorizada para 2023. Explícanos, por favor. Eso es el tema que te decía, que es esta nota que se ha sacado, que lo que no es que a los trabajadores se les vaya a cobrar más impuestos sobre la renta, porque además en este paquete se enfatiza nuevamente el compromiso que tuvo el presidente López Obrador desde antes de iniciar su administración, que no habría incrementos de impuestos, y no los ha habido. Ni los directos ni los indirectos. ¿Cuáles son los directos? Es el impuesto sobre la renta. Yo trabajo y recibo una cantidad y se me quita, me retiene el patrón una cantidad. Los otros son los impuestos indirectos, que son el incremento el impuesto al valor agregado, lo que pagas por sacar tus placas, etcétera. Esos han tenido movimientos muy laterales, muy poco. Pero ese punto que se establece es lo que te decía, que se está planteando que los ahorradores, quienes tienen un recurso en el banco y que están reteniéndose una cantidad hoy que es el 0.45, si no mal recuerdo, y que se transita a un 1.4%. Eso obviamente incrementará la captación de recursos económicos, sin pegarle al trabajador común y corriente, a los que reciben una percepción económica, pero sí obviamente permitirá tener más flujo económico. Y bueno, pues el pronóstico de crecimiento país para el próximo año, Emilio, está por debajo del 3%. Aunque en el paquete, o sea, este año se supone que vamos a crecer por arriba del 3%. Estamos hablando de que podemos llegar hasta un 3.4%, ¿no? Es lo que se estima. Incluso, bueno, por arriba del 3%. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional consideran que podemos llegar hasta el 3.4%. Ok. Pero en el paquete ubica el crecimiento país en 2.5 a 3.5%. ¿A qué se debe que este año vamos a estar arriba del 3% y el próximo año, según otros pronósticos, no arribemos, no pasemos del 2%? Bueno, esto tiene que ver, es que los componentes que configuran el Producto Interno Bruto son la sumatoria de muchas cosas. El Producto Interno Bruto se configura por lo que produce un país, el Producto Neto Bruto, Interno Bruto, pero también por los componentes que tienen que ver con las relaciones con el exterior. En este momento el crecimiento de la inversión extranjera en México ha sido muy significativo. Las ventas al exterior se han ido recuperando. De hecho, por ejemplo, en el caso automotriz estamos ya en las cifras prepandemia, lo cual pues es importante, aunque somos maquiladores, ¿no? Lo sabemos bien, pero genera una fuerza de trabajo muy importante. Entonces, el tema de por qué hoy tienes casi un crecimiento del 3.4% y vas a tener un decremento en tu crecimiento del Producto Interno Bruto, obedece a factores tanto internos como externos. Obviamente ya dijimos que en los años electorales, sobre todo cuando son elecciones en donde no solamente se elige al presidente de la República, se hablan de 25,000 cargos públicos, va a fluir recurso económico. Pero también obviamente es un periodo de inestabilidad, sobre todo de aquí al 2 de junio, que van a ser las elecciones, pues habrá una incógnita de quién va a ganar, si va a ganar un grupo o el otro grupo. Tú decías en tu análisis muy interesante, ¿no? Bueno, pues díganme la verdad quién va a ser, y eso pues no lo sabemos. Creo que hoy se está configurando una elección mucho más competitiva que lo que estábamos esperando. Todos esos elementos son un factor, pero también va a haber elecciones en Estados Unidos. A partir del 2 de febrero empiezan las primarias, los caucus que se llaman en Estados Unidos, y vamos a ver, no sé si vaya a ser
Donald Trump contra Joe Biden. Ayer seguramente lo sabes, Joe Biden tuvo un desfase, un vaído bastante complejo ahí en Vietnam, ¿no? Entonces ya no sabía si estaba hablando de bien del mejor me voy mundo. a mi camita. Sí, entonces ya es un tema complejo, y entonces, bueno, pues eso todo está generando obviamente una expectativa. En Estados Unidos no se ha podido resolver el problema de la inflación. Pero no tienen otro candidato. ¿Otro candidato, los demócratas? ¿Los demócratas? Bueno, pues sería en sentido histórico, se ha manejado mucho de Kamala Harris, ¿no? Pero Kamala Harris es como la película aquella de ¿Dónde está el piloto? Yo no la he vuelto a ver después de la pandemia, creo que hubo una baja, y obviamente ya hoy la vemos en la Cámara de Senadores porque es la representante del Partido que tiene el voto para algún empate en la votación, pero realmente no vemos a Kamala Harris, como vimos, por ejemplo, a Joe Biden durante el periodo de Barack Obama, o vimos a Pence, ¿no?, en el caso de Donald Trump. Entonces, es un tema complejo, no hay otra figura, y quien seguramente va a tener que salir a escena de manera importante, lo va a seguir haciendo, es Barack Obama, ¿no?, que es, sin lugar a dudas, el propulsor del Partido Demócrata. En Estados Unidos es algo muy, muy paradójico. Si yo te pregunto ahorita, y no es mala leche, ¿quién es el dirigente del Partido Republicano y quién es el dirigente del Partido Demócrata? Yo no tengo ni la más remota idea. Es un componente diferente, ¿no? Entonces, pero sí lo que vemos son figuras muy específicas, ¿no? En el caso del Partido Republicano, pues las diferencias que hay hoy entre Ron DeSantis y algunos, apareció una figura muy importante, por cierto, de origen hindú, que se convirtió en un, diríamos, apoyo muy, muy amplio de Donald Trump, que en esta primera, diríamos, debate no participó. Pero te digo, hay una circunstancia en Estados Unidos, en una polarización que tiene que ver también con efectos económicos. Entonces, de tal suerte, esa situación, la recesión económica, otro factor importante que pareciera que van a ser, y que tiene que ver, China está cayendo en una desaceleración económica. El año pasado creció el 5.5% y se cree que este año, cuando mucho, llega al 4.75%. ¿Qué quisiéramos nosotros? Precisamente antes de que se le fuera el avión a Biden, le comentó que China tiene dos crisis, una hipotecaria que puede ser tan peligrosa como la hipotecaria del 2008 en Estados Unidos. Tiene un desempleo de jóvenes en un país en donde obviamente hay un crecimiento poblacional, además acaban de cambiar su mecánica de una familia un hijo, ya a tener más hijos porque se descompuso el esquema demográfico. Entonces China puede caer en una situación, y ese tema de la ruta de la seda, pues obviamente puede ponerse en efecto. Como bien sabes, hace 2 semanas hicieron un acuerdo, los BRICS famosos, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunieron, invitaron a 6 nuevos socios, entre los cuales está Venezuela, para reformular el planteamiento de los BRICS. Y la reunión del grupo de los 20 en la India, pues evidenció precisamente el liderazgo de la India. India está creciendo mucho más, no solamente en poblaciones, ya es el primer país en demográficamente hablando, pero también en la economía. Entonces, todos esos componentes están planteando una situación de inestabilidad económica. Y no podemos dejar de comentar pues el tema de Rusia y Ucrania, que por cierto no fue tocado en la reunión del grupo de los 20, pero sigue siendo un factor de inestabilidad. El tema de los granos, pues no sé, pero en mi casa, que es tu casa, nos gustaba mucho comer pan de centeno, pues ya desapareció el centeno. ¿Cuándo volver? ¿Quién sabe? Putin está haciendo una alianza con África, les está regalando cereales porque no pueden transmitirse a otro país. O sea, estamos en un componente todavía muy complejo. Y en ese punto, no quisiera yo perder de vista lo que dices, que sí me parece preocupante, porque sabemos que lamentablemente el INSABI no tuvo los resultados que se desea. Hoy se está planteando que INS-Bienestar tenga un crecimiento en el número de atención, pero preocupa que uno de los recursos que más bajó sea el de salud, cuando sabemos que el tema de salud pública es un tema grave, ¿no? Me parece gravísimo, gravísimo. Oye, a ver, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es un factor en donde lo que se detecta, y muchos países funcionan. Estados Unidos tiene un déficit fiscal. Bueno, recuerdas que fue 3 meses, estuvo a punto de que se quedara sin presupuesto el presidente Biden, porque pidieron que se incrementara el techo de la deuda, o sea, el techo de la deuda pública, que se pudiera el gobierno hacer de más recursos endeudándose. Bueno, el déficit fiscal es lo que evidencia en un país que no le alcanza para gastar lo que requiere gastar, lo que presupuestó.
Y eso hace que requiera... O sea, si que hablamos de 9,000 millones de millones o de 9,000 billones, tiene que haber ese dinero, si no viene un déficit fiscal. Ese déficit, bueno, ya se está aceptando que hay un déficit fiscal. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea del secretario de Hacienda de aquí a final del sexenio? Es buscar los recursos que lo que se intenta es que no sean por deuda externa, porque se plantea que la deuda... Ni deuda, según lo que dijeron, ni deuda externa, ni aumento de impuestos, ni nuevos impuestos. Bueno, entonces, ¿de dónde va a sacar? ¿Debajo de la piedra? ¿De dónde? Obviamente tiene que ser... Máxima recaudación. Máxima recaudación, y está el tema que te digo, nada más que sí me parece que ahí hay un contrasentido, porque si por una parte tú lo que tienes que hacer es, cuando no te quieres endeudar externamente, tienes que hacer deuda interna. ¿Qué significa la deuda interna? Pues que tú pongas en el mercado bonos de la tesorería, certificados para que pueda la gente abordar, los extranjeros vengan y digan, yo voy a comprar en bonos porque el rendimiento es mejor que los bonos que yo estoy teniendo en mi país. Eso es lo que te permite en un momento subsanar este tema de la deuda. Pero el tema de que si están planteando que se va a incrementar lo que nos van a retener a los que tenemos 2 pesos, 3 pesos, o los que tienen muchos pesos en el banco, eso significa que tú puedas en un momento decir, oye, no, ya no me conviene. Ahorita sí es conveniente, por ejemplo, para una persona que tenga dinero en el banco porque está recibiendo 11.3%, claro. Y hay una tabla en donde dice, realmente lo neto que se recibe es el 6.6%. Pero si va a bajar, porque la tasa de interés para el año próximo se habla del 9%. Esto será empezar a bajar más o menos entre marzo, abril, mayo en adelante. O sea, todavía se espera que esta tasa del 11.3 pudiera darse una posibilidad de que en la reunión de octubre, que es la próxima que va a tener, el Banco de México redujera a lo mejor medio punto porcentual, un poco para reducir la distancia que hay entre lo que nosotros pagamos con lo que paga Estados Unidos. Ahora, aquí hablan de la recaudación que debe ser del 14.4% del Producto Interno Bruto, que sería el máximo histórico. Sí, claro. O sea, es lo que te decía, lo que se ha reconocido, y por propios están que algunos, como Salinas Pliego, que están inconformes, pero es que ha habido una recuperación de lo que antes el gobierno federal no recaudaba de impuestos. Y la forma es, pues, cobrarle a los que no pagaban por X o Z circunstancias. Ahora, lamentablemente, como ocurre, pues la vaca da nada más determinada cantidad de leche, ya llega un momento que ya no da esa posibilidad. Obvio es que va a haber una vigilancia mucho más extrema, y eso lo tenemos que estar muy claros, todos los que pagamos impuestos, de que tenemos que pagarlos puntualmente, para que esta visión de la Secretaría de Hacienda se pueda cumplir. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en nuestro país? Tú te vas a Noruega, te vas a Suecia, te vas a Suiza, te vas a la misma Alemania, a Dinamarca, y te dicen que no hay pobres o hay muy pocos pobres, pero además el gobierno ve por esos pobres, les da recursos, hay un programa social importante para ellos. Pero le preguntas a la gente cuánto pagas impuesto, y lo que pagan de impuesto es muchísimo más de lo que pagamos de impuestos nosotros. Solamente que, ¿sabes lo que te dicen? Que lo hacen con gusto porque saben que su dinero, sí, la tasa de retorno, va a 2 lugares o a 3 lugares importantes. Son salud, que es que la gente no va a andar mendigando en la calle, y esto va a traer también, de alguna manera, y como consecuencia, no hay mayor inseguridad. Esto es, no vemos los problemas de delincuencia que tenemos aquí en nuestro país. El tema es educación, el tema de salud, el tema es... Y sobre todo infraestructura. El tema es transparencia. O sea, a ver, si yo voy a pagar lo que sea que pague de impuestos, pero sí, ya vi, ahí está el camino, ahí está la carretera. Pero además, no está. El problema no es que la hagan, está bien hecha. No la tengo que, dentro de 6 meses, ahí andar bacheando y andar poniéndole una trave y andar poniéndole algo, porque o hacerle un quinto etapa, porque, pues no. Ese es el problema, que evidentemente
tenemos de manera muy recurrente los países no industrializados, pero que además se ha resuelto en países que históricamente, bueno, pues ves el caso de Singapur o de esos países que hace 20, 25 años tenían un Producto Interno Bruto menor al nuestro, un ingreso per cápita menor, y hoy tienen circunstancias mucho más diferentes. ¿Por qué? Hubo gobiernos, a veces extremadamente autoritarios o totalitarios, que lo impulsaron. Pero el tema sí de los impuestos tiene que ver con una confianza, ¿no? Yo pago mis impuestos porque eso se va a revertir en un beneficio, voy a tener mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, y es un punto. Por eso no me extraña que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum planteen en sus primeros mensajes el tema de la corrupción. Sigue siendo un factor importante, pero sobre todo que el gobierno sea transparente y que haya un ejercicio pleno de los... El tema ahí es que no sea discurso de campaña, sino que sea realidad, porque penosamente la corrupción sigue estando. Sí, yo te diría que, bueno, hay un elemento importante, ¿no?, que tampoco podemos perder de vista. Hablas de pobreza. Uno de los, pues diríamos, logros que ya reconoce todo el mundo es el tema de que se ha logrado reducir en un contexto muy complejo como fue la pandemia, que 5 millones de personas dejaran de estar en la pobreza, ¿no? Ahora, estamos en la pobreza extrema todavía, en la pobreza alimentaria hay un faltante, y también el otro factor que también incide en el crecimiento del Producto Interno Bruto es que se modificó esta visión muy permanente del sector empresarial, o cuando menos era un discurso de que aumentar los salarios mínimos era un componente que generaría inflación, o cuando menos que algo que ocurría, ¿no? Es que si yo aumento el 10%, tengo que aumentar el 10% de los precios. Pues no, porque el componente de salario... Sí, va a ser una espiral inflacionaria. Pero ¿qué ha sucedido? En este sexenio han crecido los salarios mínimos como históricamente no había ocurrido. Ha mejorado la circunstancia económica y eso obviamente incide en el consumo, ¿no?, de las personas. Nos pegó ahora, perjudicó el ritmo de crecimiento que llevaba el salario mínimo, que era de recuperación por todo lo que se quedó atrás inflacionariamente hablando, con el tema de la inflación mundial, pues. Sí, yo a veces a los estudiantes en la universidad les digo, bueno, ahorita el tipo de cambio está a 17 pesos, por decir una cosa, pero hay que recordar que son 17,000 pesos los que pagamos realmente por un dólar, porque no podemos olvidar de los 3 ceros que se le quitó en la época de Carlos Salinas. Sí, ¿no? Mi primer recuerdo de un dólar, 12.50, Luis Echeverría. 12.50, y de ahí se fue hasta... Eran también un tiempo, recuerda que era una estabilidad cambiaria, o sea, no había una... Pero 12.50 sin los 3 ceros. Sí, claro. Y bueno, y si te quieres ir un poco más lejos, en la época de Carranza, un peso plata te daban $2, ¿no? Cuando Porfirio Díaz todavía estaba a la par. Sí. Peso dólar. No, bueno, pero con Carranza estaba por un peso te daban $2, o sea, estaba todavía por encima, ¿no? Por encima. Entonces, bueno, lo que tendríamos que ver es fundamentalmente, y para los que nos ven por redes sociales, radioescuchas, es que el presupuesto del próximo año es un presupuesto que tiene como propósito mantener firme la visión macroeconómica que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, como se ha denominado, estabilidad económica, estabilidad cambiaria en la medida de lo posible. Ahora, ¿pueden variar esos efectos? Pues como Gerardo Esquivel dice, sí, pues en un momento determinado eso son factores que no están sujetos a nuestra albedrío, ¿no? Para ir ya finalizando, Emilio, el factor Pemex, el proyecto de presupuesto de Pemex para 2024 considera apoyo del gobierno por 145,000 millones, un 36% menos te comenté, ¿no? Para pago de deuda, un aumento de 123% respecto a este año. Yo no entiendo aquí esto, porque te repito, por un lado se habla, el dato es que en el proyecto hay un 0.36% menos en el presupuesto de gasto para Pemex, y por otro lado se habla de, ¿qué lo hice? El proyecto del presupuesto de Pemex para 2024 considera apoyo del gobierno por 145,000 millones de pesos para pago de deuda, aumento de 123% respecto a este año. O sea, bueno... Yo no entiendo. Sí. A Pemex obviamente, bueno, se tiene que aportar el recurso porque sabemos que hay un déficit muy, muy marcado.
No debemos olvidar que esto se les olvida a los que siguieron la reforma petrolera, la reforma en la época de Peña Nieto en el 2013, es que el propósito fundamental de esa reforma pues, era desaparecer a Pemex, ¿no? Y hoy lo estamos viendo, estamos observando cómo ya empresas privadas están empezando a devolver campos petroleros. No fue redituable como se planteaba, no iba el sector privado a hacerse cargo de todo este componente. Y obviamente... Pero ¿por qué, Emilio? Yo no entiendo, se supone que es un buen negocio. Pues Xóchitl Gálvez todavía dice que no busca privatizar, sino modernizarlo para obtener energía de otros recursos, pero además invitar, o sea, con el proyecto antiguo, ¿no? Invitar al sector privado para que siga invirtiendo en Pemex. Bueno, pues se invitó al sector privado con la reforma del 2013 y muchos vinieron, pero evidentemente hubo un factor que Enrique Peña Nieto y sus asesores no contemplaron. Y lo vemos en el sector educativo, ahorita lo comento. Es el tema de que el petróleo cayó de manera significativa como recurso petrolero, que estamos transitando a un esquema de energía renovable. Si bien es cierto, vamos a seguir necesitando el petróleo, porque se les olvida a los que dicen, no, es que autos eléctricos. Primero, para que sustituyamos, como se plantea en el año 2030, la cantidad de autos que requieren, necesitaríamos cerca de 2,000 millones de baterías de litio, que además no hay todavía... Además, litio. Así es, bueno, que es un componente además altamente contaminante. Es preocupante observar. 1 kilo de carbonato de litio requiere 1.500 litros de agua. Y además, cuando Diosito hizo el planeta, pues puso el litio en lugares donde no hay agua. Obviamente lo vemos en el norte de Sonora, lo vemos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Australia. Están en desiertos, se requiere mucho. Ahora, se criticó mucho al presidente porque no permitía la instalación de Tesla en Nuevo León, pero efectivamente, y había 2 semanas o 3 semanas antes de que se diera ya la decisión, los regiomontanos en general no tenían agua. Es un problema grave. Bueno, ese tema obviamente de la transición a energías renovables va a avanzar, porque el cambio climático pues no lo podemos negar nadie. Pero el tema es que el petróleo ya no es el negocio tan redituable como estaba ocurriendo. Y por eso también, además, porque el petróleo para el que esos campos se privatizaron eran en aguas profundas. Y eso no es cualquier empresa la que lo hace. Se requiere una capacidad técnica, equipamiento, o sea, se hizo muy costoso. Y por eso es que obviamente pues dejó de ser tan redituable como se quería. Y la muestra indiscutible es que están dejando muchos, ahí te regreso tu pozo y ya, ¿a quién se lo van a regresar? Pues seguramente a Pemex. Ahora, Pemex, el problema fundamental es un tema que se ha hablado desde hace décadas y que no se ha resuelto. Pemex tiene un tratamiento fiscal que no es factible que salga de su componente. O sea, tiene que ser, si va a ser una empresa pública, pero que tenga un componente fiscal que le permita... Pero son los impuestos que hoy impulsan al país de alguna manera. Ese es el problema, pero históricamente ha sido, antes era la caja chica y ahora es el referente para el tema de captación de recursos. O sea, quien venga a gobernar el país en los próximos años, más allá del tema de privatizaciones, ¿cómo quieres que funcione Pemex? Que sea una empresa que sea obviamente productiva de verdad, ¿no? Está muy complicado. ¿Alguna crítica que tengas para este paquete económico? Bueno, yo te diría que sí, obviamente creo que la lógica gubernamental está muy clara, insisto, es un paquete que tiene como propósito generar estabilidad política. Hay una austeridad sí republicana, pero lo que sí procuró el gobierno de la República es garantizar sus obras emblemáticas. La refinería, el Tren Maya y obviamente el tren transísmico, que es un tema muy importante y que yo te lo he comentado, me parece que es algo que debemos de verlo como una posibilidad, sobre todo en el sureste, porque para nosotros el nearshoring, que es norte y centro de la República, es difícil, pero si se impulsa el tren transísmico, nos va a permitir tener en esta zona una posibilidad de captación de recursos, ¿no? El pensar solamente que transitar de Salina Cruz hacia Japón
barco con petróleo se tarda 5 días menos que en el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá, hay que ver también esta circunstancia, no se trata de competir con ellos, están teniendo problemas graves porque los afluentes del Darién, que es la parte de los dos océanos, están teniendo problemas y están impidiendo en algunas ocasiones, se ha bajado el agua a tal grado que no se puede ya los barcos que van del Atlántico al Pacífico transitar. Como tú sabes, las esclusas no funcionan con máquinas, eso es por gravedad. Entonces, se están abriendo oportunidades y creo que el tren trae. Entonces, están garantizados esos pagos, están garantizados el pago a los adultos mayores. ¿Tenemos razones para estar optimistas? Pues yo creo que tranquilos, más que optimistas, ¿no? Obviamente, yo insisto, hay variables externas que pueden ser muy contraproducentes, insisto, la elección en Estados Unidos, el tema de China y sus componentes pueden ser un factor, pero sobre todo, bueno, pues que al final del día también en las elecciones del 2 de junio próximo, el modelo, el proyecto de gobierno sea un proyecto que dé estabilidad, ¿no? Emilio, en muy breve, porque ya estamos pasaditos el tiempo, ¿en qué consiste porque me quedé con la duda, o siempre he tenido la duda, ¿en qué consiste, cómo le hicieron los indios de la India para tener este repunte tan importante e interesante de la economía, aunque tienen mucha pobreza también? A diferencia de los chinos, que los chinos cuando hicieron todo este proceso con Deng Xiaoping, ¿no? Que fue quien dio este tema de la modernización y las áreas de desarrollo, los chinos decidieron ellos asociarse con empresas extranjeras. Y empresas extranjeras empezaron a permear en la economía china. China tiene dos componentes, la parte este, que es la parte desarrollada, y la parte oeste, que tiene un subdesarrollo y un problema grave de envejecimiento. Pero sobre todo, no tuvieron el cuidado de acceder al know-how de hacer las cosas. Los indios, por el contrario, abrieron su país a la inversión extranjera, pero le dijeron a las empresas que llegaron: puedes entrar, pero tienes que enseñarle a mi población cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los componentes en el tema digital, el aspecto de los campos solares, todos esos elementos. Todo eso permitió el desarrollo de una empresa propia hindú que está teniendo mucho éxito. Pero sobre todo, algo que ha sido fundamental en la India es el tema de la democracia, que hoy se ha estado medio cuarteando, pero la democracia hindú, a pesar de todo, y los asesinatos de sus grandes dirigentes como Mahatma Gandhi, etcétera, ha sido un factor importante. Y el autoritarismo y el totalitarismo que hay en China, pues es un factor que al final del día es un híbrido, es capitalista en el terreno económico, pero ampliamente, diría, autoritario en el otro concepto. Y entonces eso ha impedido, por ejemplo, la ruptura que hay con Hong Kong, ¿no? Ya vimos ese levantamiento de los paraguas amarillos, y todos esos componentes que no le permiten a China un desarrollo. Entonces, China sí va a ser una potencia económica, puede ser que desplace a Estados Unidos, pero la India se puede convertir en un factor. Y hoy hay una nota muy importante. Arabia Saudita acaba de hacer una declaración, el líder ahí, de que Arabia Saudita se va a convertir en 5 o 6 años en la nueva Europa. El desarrollo económico, están comprando cantidades industriales de empresas. Pero ellos han sabido invertir el petróleo. Bueno, así es. Ellos sí han invertido el petróleo, ellos sí han sembrado el petróleo. El día que se les acabe el petróleo no van a tener ningún problema para seguir adelante en su desarrollo. Y lo vimos, recuerda, todos hablamos de Venezuela, ¿no? Como un potencial económico, y México en la época de López Portillo, ¿no? Dijimos, no, pues ¿para qué vamos a sembrar si con el petróleo que tenemos? Obviamente no, el petróleo no se va a dejar de requerir, porque yo te diría, un automóvil, sí, se mueve con gasolina, ahora se va a mover con una batería de litio, pero los plásticos que se requieren para los interiores, para todo, lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Emilio, muchas gracias. Gracias por tu participación, como siempre, muy nutritiva sobre todo. Gracias por explicarnos a los que entendemos tan poquito de todas estas cosas. No, te agradezco mucho y siempre un saludo afectuoso a nuestros radioescuchas, a los que nos ven en las redes sociales, y los invitamos a que el miércoles estén con nosotros en Visión Empresarial. El miércoles a partir de las 6 de la tarde. Ya saben, el doctor Emilio de Igartua, economista, bueno, también es rector de la Universidad de México. Y bueno, lo más importante, nuestro compañero y nuestro amigo. Gracias, Emilio.